tú me preguntas mucho, pero mucho, mucho, que te cuente sobre la vida en Dublín, que cómo es Irlanda, que si te puedo ayudar, que cómo funciona, o sea, mi linda, mucho. ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar, yo no te puedo ayudar, porque es que yo no vivo ahí. Mira, 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 yo vivo aquí. Pero ya te voy a contar. O sea, es que tiene la culpa de eso. Yo, porque si yo nunca te he contado, uno cómo va a saber lo que no le he enseñado. O sea, es que si yo no te he enseñado, ¿cómo te puedo juzgar? Porque me preguntes eso. Belinda, entonces, bienvenida al mundo. Bienvenida al mundo. Hoy te voy a contar dónde estoy. Belinda, aquí está Colombis. Colombia, tierra querida. Entonces yo, cuando tenía 21 añitos, dije, suerte, no me van a volver a ver. Rácate, vuelo. Nos empezamos a acercar, entonces acá es donde uno empieza, bueno, ¿cómo así? Entonces tenemos Irlanda y tenemos Reino Unido, United Kingdom. Tú sabes, ¿cierto? Reino Unido está compuesto por 4 países que son Inglaterra, todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Londres, que es el sur de Inglaterra. Tenemos Gales, que es esta tetica. Y tenemos Escocia. Escocia es lo máximo. Escocia es lo máximo. Yo me iría a vivir a Escocia sin pensarlo. Tommy, vámonos. Etiqueten a Tommy. Bueno. Y tenemos Irlanda. Irlanda es una cosita con tanta historia. Mi linda, yo te recomiendo los podcasts de Diana Uribe, porque yo voy a intentar contarte la historia, pero es que Diana Uribe es la potra, la ama, es the mother. Escúchala a ella. Yo vivo, cuando tú te imaginas Irlanda, Leprechaun, Irlanda, cositas lindas, arcoíris, tú te imaginas esto. Que obvio, pues, mi linda, yo vivo acá, yo vivo en el hueco, yo vivo, linda, yo no vivo ahí, yo vivo en la parte de Northern Ireland, en papel, legalmente, hace parte del Reino Unido. ¿Por qué lo digo así, mi linda? Porque hay mucha gente en Irlanda del Norte que no considera que esa es la realidad. Cuando tú me preguntas, mi linda, ¿cómo te va en Dublín? No sé qué, yo te digo, no tengo ni idea. Porque las realidades socioeconómicas son tan diferentes. La historia es tan diferente. O sea, hay muchas cosas que no translate. Y aparte que yo necesito visa para cruzar la frontera. Mi linda, yo manejo 40 minutos para allá y yo cruzo la frontera. La frontera es una frontera, como si te digo, frontera invisible, como las pandillas en Medellín, pero no. Es una frontera, le llaman soft border, porque no hay un control migratorio, no hay que una barrera, no hay un puente, no hay nada, mi linda. Es una carretera y te diste cuenta porque pasamos de miles per hour a kilometers per hour. Hay gente que pasa y no pasa nada. Tú sabes que yo soy miedosa, no, o sea, yo no voy a pasar sin visa. Entonces, las veces que yo he pasado con visa, la he pasado muy bien, es genial, pero linda, es el cielo y la tierra. Es súper diferente. Ahorita, con más diferencias, es que el día a día yo te voy a contar las diferencias que hay entre uno y el otro, y pues ahorita hay otra frontera, porque acuérdate que las fronteras no solamente son el control así, que es una frontera comercial por todo lo del Brexit con la zona europea. Cuando yo empecé a hacer todo el proceso para venir a Irlanda, yo venía a un programa de voluntariado. En el programa de voluntariado, pues yo empecé a aplicar, yo no sabía esto. Yo no sabía nada de esto, Melinda, y pues, no, o sea, no me importa que me digas ignorante, porque pues sí, era ignorante y pues no sabía, y yo empecé a hacerlo y yo pensaba que Irlanda era parte del Reino Unido. Por eso yo te digo que por favor no lo pienses, aprendamos juntas. Entonces, cuando yo llegué a España primero a visitar a alguien, cuando me preguntan, oye, ¿tú vas para cuál de las dos Irlandas? Y yo, ¿cómo así? Es que hay dos. ¿Y cuáles son las opciones? Yo no sé para cuál voy. Mi linda, yo empecé a buscar. Mi linda, yo me doy cuenta que la Irlanda a la que yo iba era la que estaban tirándose bombas hace 30 años, 20 años. Yo decía, ¡Dios! ¿Por qué me pones estas pruebas? Hay una herramienta que a mí me encanta y me sirve muchísimo. Linda, esto de True Size Of. Y yo quería mirar, ok, the True Size Of, quería poner Ireland, pero no sé si me va a salir todo. The True Size of Ireland, bueno, pongámoslo así, comparado con Colombia. Porque linda, Ireland es chiquito. Yo me demoro por ahí 6 horas atravesándolo hasta la puntica de abajo. Ay, no, esto con el mouse así es súper difícil. Paciencia. ¿Ves y ves o te estoy tapando? No ves nada, ¿cierto? Mira, aquí es Ireland. ¡Ay, mira! ¡Tan linda, chiquitica! Mira, pues, o sea, esto es chiquitico. Entonces, esto, en perspectiva, es el tamaño de Irlanda comparado con Colombia. Es un software que se llama The True Size Of. Es súper interesante porque tú sí sabías que los mapas con los que nosotros trabajamos día a día están, pues, desarrollados a través del imperialismo. Pues, o sea, es que los mapas que vemos son mentira. Son una vil mentira. Mentira por quienes los hicieron porque querían demostrar su poder.
Pero bueno, este es el size de Irlanda. ¿Y eso por qué es relevante, linda? Porque es un lugar muy pequeñito. En total creo que son cerca de 5 millones de habitantes en la República de Irlanda. Cuando yo te digo Irlanda del Norte, yo te digo la parte de Reino Unido y aquí somos más o menos, creo que estamos cerca a cumplir 2 millones de personas. En la parte de acá, esto no es el sur de Irlanda, mucha gente bueno, si tú quieres decirle Irlanda, dile como quieras, pero normalmente la República de Irlanda, en la República hay aproximadamente 5 millones de personas. Creo que en total son casi 8. Es un lugar muy chiquitico, es un lugar donde todo el mundo se conoce, mi linda. En Irlanda del Norte, esto yo me demoro 2 horas, así por ahí 3, de aquí a acá son 6, no mentiras, de aquí a aquí son 6 y no hay nada. Pero no solamente porque es chiquito, sino linda porque está súper mal conectado. Si te fijas, mira, todo esto, acá no hay nada. O sea, es que esto no son calles, o sea, habrán carreteras terciarias, mi linda, pero esto es, o sea, ya eso es. Hay 3 ciudades grandes, está Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte, la parte de Reino Unido, está Dublín, que es la ciudad principal, mi linda Cork, es una ciudad grande, Galway también es una ciudad medio grande, no hay más. No hay más, mi linda, todo esto son pueblos. Entonces es un lugar, yo siempre he dicho que es como una finca gigante. Tú ves, es una finca gigante, una finca linda, pero una finca. Otro dato súper importante, ¿por qué será que conoce todo el mundo Irlanda? Porque uno lo escucha y uno sabe que existe, ¿cierto? Uno como países que uno escucha, en la primera vez en la vida que yo escucho eso. Hay una cosa que se llama la diáspora irlandesa. Y es que mucha gente se fue de Irlanda por de famine, ¿cómo traduzco eso? La hambruna. Ya te voy a explicar más de la hambruna, pero hubo una hambruna ni la hijo de perra. Y mucha gente se fue de Irlanda, sobre todo a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Y por eso fue millones de personas. Y en ese tiempo eran, creo que 8. Y creo que apenas ahorita en algún lugar escuché ese fact que me pareció demasiado triste. Espero que sea falso, pero creo que no es falso. Y es que apenas hasta este año estaban las proyecciones de recuperar la cantidad de gente que había en la isla pre-hambruna. Estoy hablando de 1800, mi linda. 1800 que ya te confirmo. Lo voy a poner aquí. ¡Pim! Mi linda, apenas se alcanzó de nuevo el nivel de gente que había en ese tiempo. O sea, me parece una locura. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que como tantos millones de personas se fueron, la diáspora irlandesa es gigante. Entonces, ¿sabes la canción de, cómo era? An Irish Pub, donde sea que vayas en el mundo, you're always gonna find an Irish Pub, porque hay muchísimos irlandeses en el mundo. Y Google dice que hay aproximadamente 70, 80 millones en el mundo that claim Irish heritage. ¿Eso qué significa? Que 80 peludos dicen que el tío o el tatarabuelo, no el tío no, el tatarabuelo es irlandés. Mi linda, eso es una locura. O sea, hay más gente por fuera de Irlanda, pero no más, muchísima más gente fuera de Irlanda que en Irlanda. Es cuando tú pienses en Irlanda del Norte y cuando me vengas a visitar, lo que tienes que tener en cuenta es que son 2 gobiernos diferentes, ¿sí? La República de Irlanda es una república y tiene un presidente, bueno, una presidenta ahora reciente. Y en Northern Ireland es el rey, que es el mismo rey de Inglaterra, que es United Kingdom. Entonces todo mi proceso migratorio, por ejemplo, yo lo hice a través del Reino Unido. Nada que tiene que ver con Irlanda. Currency, linda, se manejan monedas diferentes. El sur, la república, manejan el euro, hacen parte de la Unión Europea. Nosotros manejamos pounds, sterling pound. Lo que te contaba del border, a pesar de que no hay border, tienes que mirar con especificidades qué nacionalidades pueden pasar y cuáles sí y cuáles no, que si tienes una visa en una puedes pasar a la otra. Bueno, eso es un enredo, no te lo voy a explicar ahorita, si quieres te hago video, pero ahorita no. Y las capitales que ya te conté, Dublin and Belfast. Yo te voy a resumir de una forma demasiado resumida, casi irresponsable, la historia para moverme a la actualidad. Si quieres que hagamos un video sobre los detalles de la historia, que lo merece porque la historia que es súper importante, me dices, pero es que no te puedo hacer todo en un mismo lugar, ¿ok? Resumen irresponsable. Irlanda fue por muchísimos años, no se sabe ni siquiera cuándo empezó el conflicto. A ver, ves que es que el lenguaje es una cosa, te iba a decir invadida. ¿Eso qué significa? Que yo estoy de acuerdo con el uno o con el otro, que yo tengo vistas antiimperialistas, pero mi linda, yo estoy intentando ser lo más neutral posible, pero tú ya me leíste los colores, tú ya sabes yo cómo me identifico, ¿cierto? Pero bueno, Irlanda como isla fue ocupada, linda, no encuentro otro sinónimo, bueno, el Reino Unido hacía presencia en la isla de Irlanda
Desde siempre, mi linda, desde siempre, siempre has estado pues como back and forward, que sí, que sí, no, que la pelea, estos pobres han visto más violencia que quién sabe qué, más guerra tras guerra tras guerra. Eso siempre ha estado. En lo que te conté en 1800 estuvo la hambruna, que eso fue una cosa tristísima, súper horrible, y que mucha gente, bueno, como que uno busca así muy rapidito y uno dice, ah, que la papa, porque aquí se comía mucha papa, por eso todos esos estereotipos de la papa, que por cierto son demasiado denigrantes, por favor, ten cuidado con eso. Hubo una hambruna porque a la papa le dio una enfermedad, pues como los crops, los crops de la papa le dio una enfermedad. Entonces, que la papa se acabó y que la gente se murió de hambre, entonces toda la gente se fue o se murió. Ese es en short, pero mi linda, mucho de eso hay que buscar porque muchas de las teorías no es necesariamente que le dio una enfermedad a la papa y todo el mundo se murió, sino que hay mucho de eso que consideran que el gobierno del Reino Unido intencionalmente no mandó ayudas o que si se generaba algún tipo de alimento, sobre todo trigo, se lo llevaban para Reino Unido. Y eso con la intención de debilitar pues toda la revolución que estaba pasando en ese momento y poder quedarse con el territorio. Entonces, eso, mejor dicho, eso para otro video, eso lo podemos explorar, pero la cosa fue que no quedó casi ni el pegado, mucha gente se fue y la poquita gente que quedó súper mal. Luego más adelante, pasemos como más o menos a 1900, creo que fue 21, sí, creo que 21, fue, bueno, años de revoluciones, años tras años tras años, en 1921 se definió la partición de la isla. Entonces ahí fue cuando el Reino Unido y Irlanda, en ese tiempo no existía la república, dijeron, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ustedes se quedan con esa puntica y nosotros nos quedamos con este y nosotros decidimos qué hacemos con este mierdero. ¿Por qué esa puntica, mi linda? Porque aquí hay un concepto súper importante que es el concepto de plantaciones. Imagínate tú coger un árbol, tú coges un árbol y lo plantas, ¿cierto? Pues lo mismo hacía el Reino Unido con gente. Entonces la gente que eran Reino Unido, que eran protestantes, y ahí viene porque mucho de la connotación religiosa de este conflicto era que mucha de la gente de Reino Unido, si no toda, era protestante y la gente de Irlanda era católica. Bueno, antes eran paganos, pero bueno, era católica. Entonces, el Reino Unido, como una de las tácticas no violentas, podríamos decir, pero muy violentas al mismo tiempo, cogía familias, sobre todo muchos de Escocia, mi linda, porque de la zona más norte de Irlanda a una zona de Escocia son 13 o 12 millas. O sea, es chiquitico, mi linda, yo creo que uno lo puede nadar. Pues no yo, pero hay gente que lo puede nadar. Entonces eso se pasaban súper fácil. Entonces la gente empezó a migrar, empezó a quedarse, empezó a tener familia. Y lo que significó era que habían generaciones, no te digo una ni dos, generaciones de muchísimos años de gente protestante que llamaba a Irlanda su casa y que no quería ser parte de la República de Irlanda, o lo que en ese tiempo se consideraba más o menos como la República de Irlanda, ni quería ser católica, ni quería ser parte como de todo de ese boroló. Ellos decían, no, pero es que yo quiero quedarme en Reino Unido. Entonces, por eso fue que se draft ese border. Entonces, por eso fue que aquí se consideró que esta era la mayoría donde habían protestantes, entonces que esta era la parte que se iba a quedar con Reino Unido y esta era la parte que se iba a quedar como independiente o república. Entonces aquí nomás a 12 millas está Escocia, por eso se pasa mucha gente, pero también había muchos ingleses, etc. Seguimos pasando para adelante, eso fue más o menos en 1920 y luego se generó la proclamación de la República de Irlanda, bla, 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 pero llegamos más o menos a los 70s. 60, 70. Habilidad, ¿qué estaba pasando en el mundo? En Estados Unidos se estaban viendo muchísimos movimientos de derechos civiles, todo esto estaba pasando. Y, de nuevo, estoy siendo muy cuidadosa con mis palabras, pero mucha gente consideraba que los católicos, porque quedaron católicos en esta puntica, estaban recibiendo menos derechos o incluso estaban siendo victimizados o activamente relegados en materia de derechos versus la comunidad protestante. Entonces imagínate que cuando esto cerró, sí, de pronto había acá un pueblo muy grande que era la mayoría protestante, por acá otro, pero habían pockets como pedaciticos, mini espacios con muchas de comunidades católicas que pues no quedaron contentos con ese arreglo. Y empezaron a considerar que no estaban siendo justos, que los derechos no estaban siendo generados de la misma forma. Bueno, eso de nuevo de forma irresponsable y muy rápida se fue generando en el periodo que conocemos como The Troubles, como los problemas más o menos a partir de los 70s. Mi linda, no, qué cosa tan horrible. Entonces este conflicto duró más o menos desde los 60 a los 70 hasta 1998. Ese conflicto creo que en total fueron más o menos
3.500 personas muertas, obviamente muchísimos más heridos, desaparecidos, y ese número para nuestros estándares colombianos tristemente no suena tan alto, Linda, pero en las proporciones que estamos en un lugar tan chiquitico, eso es un conflicto súper desastroso. Y una cosa que yo he aprendido con los años es que es un conflicto demasiado íntimo porque la gente... A ver, aquí, no sé si tú has escuchado esa teoría de que uno tiene como de 7 a 9 conexiones de personas y uno siempre va a conocer a alguien en su país o en su entorno. Y que en Irlanda del Norte o en Irlanda, por ser tan chiquitico, es de 1 a 2 conexiones para conocer a alguien. Incluso yo, pues yo llevo aquí 6 años, que pues es mucho, pero al mismo tiempo no tanto. Linda, yo hay muchas veces que me he encontrado con gente en otra ciudad, en otro pueblo, y empiezan a hablar de alguien que yo conozco. Entonces aquí es muy chiquitico. El conflicto fue muy íntimo. La persona que era parte de los paramilitares era el mismo que te servía el pan, el carnicero, el profesor de su primo. O sea, el conflicto era demasiado intrínseco en la gente. Entonces esos 3.500 fueron súper devastadores. Hubo presencia militar del gobierno de Reino Unido, eso también generó demasiados sentimientos para la gente aquí, gente que los veía como ayuda o como apoyo, otra gente que lo veía como una invasión. Bueno, años y años y años de violencia, cosas súper tristes y pues de un legado larguísimo que hasta hoy en día se ve, que es lo que me quiero centrar más sobre, y es que cómo se ve hoy en día. En 1998 se firmó el Acuerdo de Paz, Good Friday Agreement o Belfast Agreement. Puedo hacer un video sobre el Acuerdo de Paz porque hay muchas cositas interesantes de pronto también para nosotros que tenemos la experiencia en el Acuerdo de Paz de Colombia, pero en short, el Acuerdo de Paz pues sí fue muy rápido. Y como que no, a ver, lo mismo pueden decir personas sobre el acuerdo de paz de colombiano, pero como que no hubo mucho aftermath, ¿no? Como de cómo nos arreglamos, no quedó mucho, sino fue como, bueno, debajo de la alfombra echamos toda la mugre y seguimos. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una sociedad súper fragmentada por sectores. Entonces aquí hay colegios de protestantes, colegios de católicos, hay barrios de protestantes, hay barrios de católicos, hay pueblos de protestantes, hay pueblos de católicos, hay nombres de uno y nombres de otro, y así con absolutamente todo. Hay bares que son, todo el mundo sabe que son de católicos y que tú no vas. Ahora, hay algo muy importante, y uno habla de católicos y protestantes, pero para mí, y este es mi personal take, es que aquí el conflicto nunca ha sido religioso, sino que es un conflicto político y de identidad, porque a pesar de que hace muchísimos años la identidad a través de la religión era todo, hoy en día pues no tanto, y hay mucha gente que de pronto en forma general dicen católicos, pero realmente no son practicantes y lo que se refieren es como a la elección política, y de la misma forma hay gente que es católica y que no tiene que ver nada con la parte política. Entonces de eso hay mucho espectro, entonces podemos también hablar mucho, pero hoy en día sí se ve todo muy fragmentado, y pues la solución es que en Belfast, sobre todo, que es la capital, hay una pared que divide a comunidades, es una valla gigante. Podemos hacer un video allá si quieren. La verdad a veces me da miedo porque como para mí esto es como tan cercano. Yo vivo acá, la gente con la que yo vivo en un pueblo que es muy de un lado, entonces a veces me da mucho susto hablar muy abiertamente de eso, porque a pesar de que sí, hay paz y uno puede pasar los días y no darse cuenta si uno no ve y no entiende muy bien el conflicto, porque es muy implícito, es muy escondido, como que no es tan... tan abierto, a menos que tú entiendas mucho y de la forma como la sociedad aquí opera, no se va a entender y no lo vas a notar, pero pues yo ya llevo mucho tiempo acá y a veces sí me da susto cargar un símbolo o llevar algo y de pronto estar donde no debo estar, a pesar de que las personas de afuera, que lentamente este lugar pues ha recibido más migración, pues estamos un poquito pues externos al conflicto. Muchos otros legados del conflicto también han sido pues que mucho del desarrollo se quedó atrás. Irlanda del Norte en impacto económico es el país, para mucha gente esto no es un país, pero bueno, el país o el territorio del Reino Unido que menos plata produce y más plata come. Entonces aquí pues la industria, el desarrollo, todo se ha quedado atrás, las calles se han quedado atrás, o sea, la cantidad sí, la infraestructura, todo está muy atrasado. A veces yo hago cosas y yo digo, acá siento que estoy en los 60s. Incluso migración, acá mucha gente no migra porque o te vas para Dublín o te vas para Londres, ciudades grandes, entonces aquí no hay tanta oportunidad. Y al mismo tiempo, pues la mentalidad de la gente y el día a día y cómo la gente piensa, la gente es muy tradicional, muy tradicional. La gente todavía vive en un
como en una estructura mental muy pequeña, es un lugar muy pequeño, hay gente que vive, nace, se reproduce y muere en un rayo de 10, 20 millas y no tienen interés de salir, y hay gente que sí, la tradición es todo y son súper religiosos y los planes es ir a la iglesia, ir a misa, ir al pub. La cultura del pub pues sí es permanente, todo, sobre todo en ambos, en Irlanda y en la República y en United Kingdom, pero Irlanda del Norte es muy diferente. Irlanda del Norte carga mucho contexto de construcción de paz. De la misma forma tiene cosas muy positivas y uno, de nuevo, digo que uno a veces pensaría que acá no pasó nada, porque donde yo vivo es una seguridad y una paz brutal, en el sentido de que a mí me dejan paquetes en la puerta, uno deja la llave, la puerta sin llave y no pasa absolutamente nada, la gente es súper respetuosa como de los espacios, es todo como un silencio, todo eso pasa y coexiste con la realidad de que hay gente que no se mezcla y todavía hay gente que guarda muchas heridas, hay gente que tiene la salud mental en particular es un problema muy grande, sobre todo la gente, la generación de pronto como de los papás, pues como esa generación de mis papás, ¿no? La generación encima mío ve muchas consecuencias de salud mental porque la gente fue como que, bueno, firmamos un acuerdo y aquí se acabó y a usted le mataron el tío y los amigos o el papá y siga y usted sabe quién se lo mató y el que se lo mató iba a 3 casas de usted o usted se lo cruza todos los días en la tienda y chao, o sea, no pasa nada. Entonces, todo eso funciona. Ahora, simultáneamente están esas otras realidades de la generación nueva, la generación de la paz. Yo nací en el 98, entonces justo como que mis amigos son en esas ideas de lo que mucha gente considera la generación de la paz, y es esos niños que nacieron a partir del acuerdo de paz y que muchos quieren pensar que ellos son los que van a resolver y los que van a ayudar a la gente a move on, pero pues también como si se ve eso y hay gente que dice ya nos cansamos de pelear por uno o por el otro, estamos pues con el desarrollo de la educación, de todo, de lo que un país normal, ¿cierto? Las preocupaciones de un país común y corriente, pues todavía también hay muchas comunidades muy tradicionales que sí que, a pesar de que las generaciones siguen pasando, hay mucha gente que todavía sigue teniendo vistas muy, muy extremas en cada lado. El gobierno en particular, hay un gobierno que le llaman devolved government, entonces en Reino Unido, a pesar de que existe, es como federado, como si te digo Estados Unidos, cada estado tiene un gobierno, pues muy parecido en Reino Unido, cada país tiene un gobierno, entonces aquí hay un gobierno y es un gobierno compartido, entonces hay una persona que representa el partido político católico, y hay una persona que representa el partido político protestante, Unionist, Loyalist o Republican and Nationalist. Entonces eso significa que hay 2 primer ministros, en este caso son 2 mujeres, 2 primer ministras, una de la parte católica y una de la parte protestante, y ha pasado en la historia desde el 98 que han pasado años, periodos de años en donde no hay gobierno porque no se ponen de acuerdo o uno para las mociones que pone el otro y no hay gobierno y opera como si nada, y entonces el gobierno vuelve a operar desde Westminster, desde Londres. Entonces todavía hay muchas realidades que son muy diversas. Esto como un brochazo, un chisme pasadero, pero brochazo general, de que es importante que cuando tú me preguntes por Irlanda, acuérdate que yo no vivo en esa Irlanda, sino en la otra Irlanda, un poquito más compleja, pero igual válida, igual muy bonita, con paisajes preciosos, con gente muy bonita, con gente muy buen corazón, con mucho, mucho, mucho potencial, esa es la palabra, muchísimo potencial de crecimiento, y que yo creo que a largo plazo es un lugar muy próspero. Muchas gracias por ver. Yo creo que quedan más preguntas que respuestas. Por favor, pónganle las preguntas y yo creo que va a tocar hacer otros videos para poder explicar esto con más detalle porque quedamos como a medias. Un abrazo, chavito.